Comunidad, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de ese podcast de Witromanía. Y hoy vamos a entrar nuevamente a nuestra sección de corte y queda con unas películas que nos dejarán con la boca abierta por el drama o por la risa. Bienvenidos, comunidad. Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestra consejera de vida, Lupita. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, Os. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez. Pues ya sabes que este es tu podcast, puedes venir. Ok. La vez pasada no te tocó venir a la sección de corte y queda, cuando No. hablamos, bueno, cuando hablé de anime, desafortunadamente no pudiste estar. No. Que también estuvo interesante, pero sí, como que te extrañamos el tenerte aquí. Sí. Bueno, yo de anime no sé mucho. Sí, a lo mejor Desde también esa por parte eso. sí no se la vengo manejando. Joven. Ok, hoy vamos a hablar de las películas en este corte y queda de Surtido Rico, que son algunas películas que son muy buenas, ya hablamos hablado de ellas. Ya saben aquí, comunidad, que hablamos de películas viejitas, pero bonitas. Y otras que son un poco creepy. Vimos una muy creepy, que ahorita vamos a hablar de ella. Uh-huh. Pero unas películas que dijimos, ya tiene rato que no las veo, vamos a verla. Sí. Entonces, ¿cómo ven? ¿Vamos? Vamos. Pues vamos. Bien, comunidad, la primera que vamos a hablar es una película dramática que acabamos de ver. La acabamos de ver Hace 5 minutos. hace 5 minutos, entonces no le íbamos a meter, pero como es muy buena, Sí. y ya tiene sus añitos también esta película, es un trabajo espectacular respecto a la actuación y el guión, todo lo que contiene esa producción. ¿Y cuál es, Lupita? Cuéntanos. Inocencia interrumpida. Inocencia. Así es, con Winona Ryder, con Angelina Jolie y Brittany Murphy. Y otras actrices que salieron después, pero sí, hay otras actrices, por ejemplo, también sale Whoopi Goldberg. Ah, sí. Pero las actrices que tú dices, que son más jóvenes todavía, Uh-huh. yo supongo que todavía no eran tan reconocidas. No, eran como X todavía. Ajá, no, todavía. ¿Cómo se llama esta chica que se falleció? Brittany Murphy. Murphy. Yo también considero que ahí todavía no era muy reconocida. Esa película creo yo que fue, me parece haberlo escuchado alguna vez, que fue el boom, o sea, el despegue de Angelina Jolie. Ah, ¿de Jolie? Por ejemplo, ajá. Y seguramente Brittany Murphy también. Sí, pero yo recuerdo que Jolie sí empezó muy joven. Bueno, lo acabamos de ver. Pero también ya tenía más trabajos de atrás, creo que por su papá o algo así, ¿no? Sí, pues sí, su papá es John Boyd. Entonces sí, tiene antecedente actoral. Para que la gente no sepa quién es John Boyd, cuéntales tantito nada más. John Boyd sale en Anaconda. Es creo que el capitán. El malo, ¿no? El malo, ajá. Él es John Boyd. Ok. No recuerdo otra ahorita donde haya salido. Pero con les esa mentiría, tenemos. Pero él es John Boyd. Pero busquen el papá de Angelina Jolie, ajá, o la conda, el malo de la conda, y van a encontrar. Él, ajá. Pero entonces esa película fue el lanzamiento de estas jóvenes actrices de esa época. Sí, Winona Ryder ya había hecho Beetlejuice. Ah, bueno, sí. Ya claro, ella era como, yo creo que la más reconocida. Pues era la protagonista. Ah, la protagonista, y Angelina Jolie me parece que ahí fue donde despegó su carrera. Bueno, ya había hecho muchas cosas antes, pero creo que esa fue donde despegó. Sí, porque además Jolie aquí es de reparto, realmente no tiene un papel tal cual. Pues es como entre el reparto y no, porque pues es también parte de la historia. Sí, pero se basa en Winona Ryder, ¿no? Ajá. Pero platica de la comunidad de qué trata la película para los que no sepan. Ah, ok. Es, la historia de Susan, en inglés. Susana, pues. Susana. Pues que tiene algunos problemas ahí de conducta y están en los años 60, casi llegando a los 70. Entonces, pues donde todo era hippie y todo era malo, ¿no? Ajá, sí. O sea, todos los excesos eran malos. ¿Qué es lo que decías, lo que decías que esa época estaba muy interesante porque todo era nuevo? Sí, también, sí, ¿no? O sea, era a mí, en lo personal, a mí. A mí. Me gusta mucho esa época porque se me hace que todo era nuevo, o sea... De verdad en esa época los jóvenes descubrieron lo que era la libertad, ¿no? Tanto de muchas cosas, de su vida en general,
Entonces ya a partir de ahí yo creo que la vida no volvió a ser la misma. Sí, seguramente. ¿No? Para los jóvenes. Sí. No es como ahora que lo nuevo es tecnológico, ¿no? Ahorita ya... Que sí, la tecnología es nueva, pero sí, ya pero no es tan nueva, o sea, ya no nos sorprende. No es así como una revolución como fue los 60s y 70s con esta onda hippie de amor y paz y sexo libre para todos, y o sea, todo eso. Sí, en el contexto sí, de esa parte sí, todo nuevo. Todo era nuevo. La cuestión también cinematográfica también era cosas nuevas. Sí. Bueno, todo lo que llevaba la evolución de lo que hoy tenemos era nuevo, como tú dices. Sí, ha de haber sido padre haber vivido esa época, ¿no? Tú querías estar nada más en las drogas. Sí, quería estar en las drogas. Amor y paz. Amor y paz. No, sí, fue cuando salió el boom de pues muchos grupos de rock. Claro. Sí, ¿no? The Doors. Los Rollins. Claro. Los Beatles. Sí, no, porque bueno, ellos creo que son más viejitos, pero... Pero sí, bueno, vaya, pero era la evolución de la música y es cuando llegaban ese tipo de bandas, ¿no? También estaba muy padre, por eso también mucha rebeldía en esa época, entre comillas. Sí, que se supone que todo fue como producto de todas las posguerras que hubo, o sea, donde los jóvenes por fin pudieron disfrutar su vida y no ser enviados a la guerra. Pues, y todo fue una revolución. Sí, porque después de la segunda, en esa época fue lo de Vietnam, ¿no? Si no después fue lo de Vietnam, exacto. Entonces sí, ser joven era, yo creo que, bueno, siempre sí complicado, pero en esa época era complicado y aburrido. Era más porque aparte, bueno, ahorita también hay conflictos bélicos, pero en ese entonces eran más comunes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pero regresemos a la película, porque si la película. Aquí la comunidad viene a escuchar de películas en este capítulo. Y yo ya dando clases de historia. Ok, esta chica, Susan, que tiene problemas por promiscuidad, o sea, su casa, los papás pues eran muy conservadores, ¿no? Sí, claro. Todos educados en los 40s, en los 50s, entonces el que ella tuviera esa conducta, será todo un conflicto psicológico para todo el mundo, ¿no? Sí, y hasta para ella, ¿no? Porque ella también pensaba que estaba haciendo algo muy malo, ¿no? No como las de hoy día, ¿no? Ajá, o sea, pues ahí es donde entra toda esta parte de la libertad, de que no entendía nadie hasta dónde era el límite. Pues en esa época era todo muy reservado, todo estaba muy... Entonces, la convencen de internarse en una clínica psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ella intenta suicidarse. Okay. Ella dice que no, pero pues se toma un frasco de aspirinas y una botella de vodka, entonces la llevan al hospital, sabes, lavado de estómago, un montón de cosas. Entonces, por eso la convencen de internarse por su voluntad. Por su voluntad, porque ella es mayor de edad, a una clínica psiquiátrica, ¿no? Okay. Entonces, pues ahí ya entra y conoce pues toda una diversidad de otras chicas que tienen otros problemas que por los cuales también están dentro del psiquiátrico. Claro. Entonces, pues ahí es una lucha entre quién está más loco, ¿no? Que estás mal mentalmente, pero es culpa tuya o culpa de todos los demás que te rodean, ¿no? Eso es lo que podríamos reflejar con lo que pasó en una película del Joker que hizo Joaquín Phoenix. Así es. Que decían que la locura que él obtuvo fue por la misma sociedad que lo empujó a ese tipo de estilo de vida que él tenía, ¿no? O sea, que más o menos es como que más o menos igual. Algo así. Ahí conoce a Angelina Jolie, el personaje que hace Angelina Jolie, que es una chica que pues lleva ahí muchos años, 8 años viviendo en el psiquiátrico, entrando, escapando, saliendo y demás, pues que tiene conductas autodestructivas, ¿no? Para ella, y aparte destruye a las demás, ¿no? Con su actitud y lo que les dice. El caso es de, también conoce por el personaje que hace Brittany Murphy, que lo que se entiende en la película es que ella tiene una relación incestuosa con su papá, ¿no? O sea, sí, más o menos fue lo que bueno, porque les comento que yo llegué ya avanzada a la película. Sí, yo la empecé a ver antes, no la recordaba, pero Lupita la encontró, la empezó a ver y fue cuando me metí. Y esa parte que dices de el personaje de Murphy, cuando lo volvieron a mencionar. Emily se llama. ¿Emily? Ok. No me acuerdo. Emily es Angelina Jolie. Bueno, da igual. Murphy, pues. El nombre de Murphy. Esa parte de incestuosa no me acordaba hasta cuando la mencionaron. Yo fíjate que la primera vez que la vi, que fue hace muchísimos años, creo que ni siquiera la entendí. Yo tampoco. O sea, no entendí por qué, o sea, muchas cosas de cómo. Sí. Conoce a otra chica que no recuerdo el nombre ni la actriz que lo hace, que es una chica que está ahí por ser lesbiana.
Una gordita. Una gordita que está ahí por ser lesbiana. Sí. Otra porque es mentirosa compulsiva, mitómana. Okay. Entonces, A ver, espérame, vamos para atrás. O sea, la que era lesbiana, nada más por ser lesbiana la metieron a esa cosa. O sea, por lo que se entendió en la película, solo por ser lesbiana estaba ahí. Como estamos hablando de los finales de los 60, pues no era. La familia, no, ¿cómo? No, y de hecho en los programas que he escuchado de historia de los manicomios, por ejemplo aquí de la Castañeda y de todos esos lugares, pues había muchas personas que solo estaban ahí por pobres o por acusados falsamente de una locura, por ser gays o nada más porque a alguien le convenía que estuvieran ahí. Pues sí. O sea, en realidad, pues es como las cárceles, ¿no? Estás tal vez, es más fácil estar adentro siendo inocente que afuera, ¿no? Pues sí, puede ser que sí. Entonces ahí conoce a estas chicas, a otra chica que está quemada de la cara, que se quemó cuando era niña, entonces ahí está metida también, y otra chica que es anoréxica. Ah, ok, sí. Que no la flaca. Ajá. Pues sí, venimos a la gorda. Pues sí. Adiós. Pues sí, la más delgada es anoréxica y las cuida, una de las enfermeras que las cuida, pues es Whoopi Goldberg. Okay. Goldberg. Bueno, ella. Entonces ahí es la historia, pues de todas, como todas tienen problemas y tienen actitudes autodestructivas y destructivas hacia los demás. Entonces ahí ella esta Winona Ryder, Susan, se da cuenta pues que sí está mal, que sí acepta que sí intentó suicidarse porque ella entra ahí negándolo, o sea, ella dice que solo tenía una jaqueca, un dolor de cabeza, y por eso hizo lo que hizo, ¿no? Ajá. Entonces trata de toda esta historia de estas chicas, pues su lucha, ¿no? Contra sus sentimientos y su locura. Ajá. A veces producida por los demás, porque bueno, el personaje de Brittany Murphy tiene una relación mala con su papá, pues entonces si ella es una chica joven, pues pudo haber empezado desde que era niña, entonces no es su culpa, más bien la culpa del papá, ¿no? Pues sí, bueno, es que también todo depende. No se meten mucho ahí como a explicar por qué, pero eso es lo que se entiende en el contexto de la película, exactamente. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues ya Winona Ryder, Susan se empieza, a partir de que muere Brittany Murphy en la película. Ya les dijiste el spoiler a la comunidad. Ay, perdón. Era una parte interesante. Era una parte interesante y no tenían que saberla. Bueno, se muere, ¿no? Ok, bueno, a partir de ahí, Winona Ryder se da cuenta de todos los problemas que tiene, los empieza a trabajar y tiene resultados. Ya no les voy a decir más porque la riego. Bueno, vean La Comunidad, es una película muy entretenida, es una película que salió en el 99 y ya la acabo de encontrar. Porque además las actrices o los personajes son jóvenes, por eso es una inocencia interrumpida, ¿no? Porque ella, por ejemplo, esta Winona Ryder, ella pues llega con esa ideología, pero ella quiere como que ser buena, la dulce, pero también como que se deja llevar por la energía o ¿cómo se le puede llamar? Pues no quiero llamarle liderazgo porque no es que hace Angelina, porque ella mueve ahí todo. Pues sí, es como líder, un líder negativo, ¿no? Ajá, exactamente, porque ella mueve, ella da, y como tiene muchos años ahí, pues ya sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, también como que rompen el sistema, las demás chicas que están ahí adentro, pues la siguen. Esa también la sigue, y por querer seguirla y ser como ella, porque como que la admira al principio, pues también se meten broncas, ¿no? Y hasta que al final logran separarse, cada quien agarró un camino, luego se reencuentran, pero se encuentran de una manera así que dices, ok, ¿no? Y ya pues ya siguen pues, con el contexto de la historia y es muy interesante. Okay. Eso sí era una película con buenas actrices. O sea, a pesar de que había personajes, obviamente como en todas las películas, secundarios de reparto, hasta eso estaba bien hecho. Sí, es esas películas que te mantiene pendiente toda la película. O sea, no tiene como ratos muy flojos, sino que te tiene entretenido y atento a qué está pasando. Exactamente. Porque si te pierdes un detalle, puede ser que sí pierdas un poco del hilo de la historia. Sí, es que ese también es un contexto, comunidad, porque esta película dura 2 horas, entonces un poquito más de 2 horas. Sí lleva un contexto lento, pero todo el contexto te lleva a algo, ¿no? De cómo ella va
está en la que, como digamos, en negación de lo que ella estaba haciendo, no se quiere dejar ayudar, se empieza a poner rebelde, se empieza a meter con las enfermeras y todas las reglas que hay dentro, hasta que vemos la evolución del personaje, viendo cómo ella empieza a mejorar de cierta manera. A partir de un suceso fuerte, traumático, es cuando ya como reacciona y ya se da cuenta de que sí tiene problemas. Sí, porque lo que sucede ya le abre los ojos, ¿no? Y cómo se separa de Angelina en ese contexto es... No, ¿sabes qué? Mejor... Sí, no les voy a volver a decir que fue por la muerte de Brittany Murphy. Ya se los volviste a decir. Bueno, comunidad, ya como que aquí damos spoiler queriendo y sin querer. Sin querer, fue sin querer queriendo. Me dejé llevar por la historia. Yo creo que sí, como lo acabamos de ver, está muy emocionada. Estoy okay, vamos a dejar ese drama de lado porque no estaba dentro de la lista, pero le quisimos comentar, nada más para que ustedes conocieran comunidad qué película andaba por ahí vagando que nadie recordaba más o menos. Vamos a irnos a otra que es más viejita que esa, ¿ok? Sí, también había coyotes. Esta película que les vamos a mencionar ahora, comunidad, es una comedia, es una película familiar que puede haber entrado en una lista de películas familiares, pero como la vimos y realmente es muy entretenida y me gusta, pues dije, pues de una vez. Pues sí. Entonces, esta película, comunidad, es El padre de la novia. ¡Ay, sí, muy bonita! Y no metimos la 2 porque no la hemos visto. La tenemos que volver a ver. Sí, totalmente. Entonces, esa película, comunidad, salió en el 91. ¡Uy, Dios mío! Y es una adaptación de una versión que salió en 1950. ¡Uy! ¿Okay? O sea, la de 1950 tiene 72 años. Fíjate, y es la original, uno creía que la... Y esta tiene 31. Así es. Y ahora, por ahí supe que salió la versión 2022, algo de este año, pues, estamos grabando. No la hemos visto, obviamente. Se supone que es el mismo contexto de esta película, es como una especie de remake, pero ustedes pueden buscar escenas, comunidad, y se ve espantosa. Sí, no, yo creo que un remake de una película, de ese tipo de películas no se puede. Pero también han hecho varias remakes también así. Por eso, no creo que se haga... que sea factible que las hagan. Que sea correcto, porque si funcionaron, digo, como las hicieron originalmente es como funcionaron. Es que le cambias algo a un actor, ya no. Es que lo que decíamos la vez pasada, esos tipos de películas no las deben de tocar. No. Pero la gente insiste en querer sacar nuevas versiones, no sé para qué. ¿Para qué? Sí, o sea, tenemos esta película del 91 y sacan una nueva versión este año que estamos grabando, 2022. No es como para llamar nueva gente, nuevos... No, porque las que las van a ver somos nosotros que ya vimos la primera. Exactamente. ¿Y quién pidió esa película? Nadie. Es como hace algunos años sacaron la de Jóvenes Brujas. Ah, claro. No la vi, yo creo que sí vi un pedazo, pero dije, no, gracias, me quedo con la primera. Porque ahí ya son unas chicas más de secundaria. Ajá. Que el original técnicamente también, pero se ven más grandes. Sí, pero... Pero era para jalar al mercado joven, agarrando un clásico de Halloween, y le partieron el queso hasta donde sea. Hicieron Carrie también. ¿Cuál? Carrie. ¿Ah, también? Sí, después, hace como 10 años yo creo, una cosa así. Esa película es que setentera, la de Carrie, la original. Ah, claro, sí. Donde le cae la sangre así de... En el baile, ¿no? Ajá, la volvieron a hacer y así como que no, es que el encanto de esas películas es la época en la que están hechas. Sí, exactamente, y además ahí se notaba el trabajo de producción que había, los actores que había en ese momento, entonces es como lo que decíamos también, por ejemplo, de El Padrino o la de Jurassic Park, ¿no? Que son películas que así como las lograron hacer, pues así funcionan, así déjenlas, no tienen por qué tocar las demás. Por favor, no las arruinen. Bueno, regresando a nuestra película de El padre de la novia, aquí los actores, pues sí son varios, por ejemplo, los que están interactuando, son gente profesional totalmente. Principalmente el protagonista es Steve Martin, que siempre ha hecho muchas películas como que de comedia, es más lo suyo, ¿no? Sale esta gran actriz que es... Susan Sarandon. Sale Danny Keaton, la mamá. Sí, no, Susan Sarandon no. Sí, sale como la hija, que es Kimberly Williams.
Sale también está el hijito chiquito, pero no interactúa mucho, entonces la verdad ni siquiera lo busqué. No aporta gran cosa a la película. Pero quien también le da la parte de la comedia son los expertos en bodas. Ajá. Que sale Martin Short, que es el jefe, el principal, ¿no? Y su asistente, que es B.D. Wong. Que este personaje, sí, si le suena, es el profesor que salió en Jurassic Park, el que crea todos los dinosaurios, o el psiquiatra de La Ley y el Orden. Correcto, muy bien. Para quien no haya visto esta película, les doy un contexto muy rápido. Se supone que nuestro personaje principal se llama George Banks. Es un hombre maduro, todavía tiene ese espíritu joven, todavía le gusta hacer muchas cosas, que no acaba de aceptar que su hija, que viene de Italia, que llegó de Italia de un intercambio o algo así, que ella tiene 22 años, que a pesar de que es ya prácticamente una mujer, él todavía la ve como una niña pequeña. Entonces, ese contexto de padre e hija está muy padre, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ella llega con la gran noticia de que se va a casar. O sea, llega del viaje y inmediatamente le dice... Conocí a alguien y me casaré. Y me voy a casar, ¿no? Que aunque todos crean que el novio es un chico estupendo, precisamente es lo que lo convierte en un enemigo al futuro suegro. Porque es perfecto. Ajá. Entonces, vale, ahora él se va a convertir en el hombre de su hija. De su hija, ya no va a ser él. Exactamente. Entonces él tiene miedo de perder a su hija para siempre, que se la lleve, que se la roben. Pero además a eso le podemos sumar que lo que también le da la comedia es que George Banks es un poco avaro. Ajá. Entonces no quiere pagar por nada para la boda. Entonces es cuando ¿cuánto va a costar eso? Ay, no, esto que no, bueno, si quieren eso no podemos buscar algo más barato. Entonces ahí es un choque, ¿no? De ideas, porque él es el único que se resiste a todo. A todo lo que le proponen. A todo lo que le proponen, exactamente. Pero es una película muy entretenida. Sí, es muy bonita. Muestra, digamos, la típica escena familiar, ¿no? Sí. O sea, estadounidense, así como la casa perfecta, la familia perfecta, y llega este evento a romper con esa perfección que había, ¿no? Que ahora su hija se va a casar. Entonces, yo creo que esa película muestra lo que sienten pues los papás cuando sus hijos se casan, ¿no? Son de las pocas películas para los papás. Ajá, porque tú eres el papá, el protector, el que hace todo, y ahora vas a ser suplido por otro hombre, ¿no? Sí, claro, porque además en la película a George Banks no le gustan los cambios. No. Él es más clásico en esas ideas. Si algo funciona así durante mucho tiempo, así lo voy a dejar. Queda. Y entonces el yerno llega a cambiar todo su mundo, ¿no? Entonces él como papá empieza a verlo como una amenaza, precisamente como decíamos. Su hija ya no es una niña chiquita, entonces él va a tener que adaptarse a las cosas que están sucediendo con respecto a su vida, la familia. Entonces él cree que todos están en contra de él, ¿no? Porque no aceptan su ideología, por así llamarlo, aunque le tienen mucha paciencia, pero llega un momento en que dice, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Pero en el contexto de la comedia que lo manejan, es bastante bueno. La química que hay entre este señor, Steve Martin y Danny Keaton, es fabuloso. Sí. ¿Sí les crees que son una pareja? Sí les crees que son una familia. Exactamente, porque, bueno, la chica que hace de la hija, que es Kimberly Williams, a pesar que es la hija, también se ve ese profesionalismo del trabajo, porque sí crees, como dices, que es una familia. Hemos visto producciones donde no se nota que no hay química de ningún tipo entre los actores, ¿no? Sí, y ahí hay un factor importante, por ejemplo, que los organizadores de bodas son gays. O eso parece que son. No sé, no lo dicen. No lo dicen así explícitamente, pero era una parte bonita de la película porque nadie recuerda, digamos, de mala manera esos personajes. Solo eran. Y los disfrutabas y ya. Pues mira, como salió en el, ¿qué les dije? 90 y algo. En el 91, solamente yo estaba muy pequeño en ese momento, que yo lo veía, y cuando creces con ese mundo, como hoy día los niños están creciendo, pues, lo ves normal, ¿no? Pero yo no recuerdo que alguien viera esa película y se quejara. Hiciera un comentario mal. Exactamente, más bien disfrutaban la película y la gente se reía con esos personajes. Pasaba lo mismo que con el de Papá por Siempre.
que tenía su hermano gay y su tía, ¿no? La tía Jack. La tía Jack, ajá, ¿no? Sí, o que sea, ya hablamos de ellos. Ajá. Esa inocencia que uno tenía que no malinterpretabas nada, solo era lo que era. Los cambios estaban evolucionando de cierta manera, ¿no? Entonces los adultos de ese entonces se estaban adaptando y uno estaba creciendo con esas ideas. Ajá, así es. Entonces, es una película muy interesante en el contexto de que sí te puede hacer reír, ¿no? Recuerda que en el capítulo anterior que hablamos de películas familiares, con la escena de la mamá que me hizo sacar una carcajada, bueno, con esta película uno también se ríe bastante. Sí. Y además te da un poco de drama familiar, ¿no? Te lleva entre la risa y después ya como que te lleva baja, ¿no? Su papá preocupado y después vuelve a subir y así te traen, ¿no? Y son de esas películas que aunque ya sabes qué va a pasar, sí, te sigue agradando y te sigue interesando. Pues por eso la volvimos a ver, ¿no? Porque no nos acordábamos de ella hasta que dijimos, pues vamos a verla otra vez y la pasamos bastante bien. Sí, ¿no? Así es. Ok. Antes de continuar, la de Inocencia Interrumpida, vamos a regresar. La calificación. Sí. Yo le doy 4 estrellas. Ok, yo 3.5, porque yo llegué... a la mitad. A la mitad, llegué un poco cansado, entonces como que sí es un poco lenta para... Hay que verla con ánimo, con ganas, porque si no, comunidad, a lo mejor sí se las hace un poco lenta. Pesadita. ¿El padre de la novia? También 4. 4 estrellas. Yo también voy con 4 estrellas porque considero que se vuelven esos clásicos de comedia. Porque de comedia casi no hay tanto clásico o gente que puede a lo mejor marcarlos como tal, ¿no? O sea, siempre tenemos, El Padrino, que ya hablamos de ella, y otras películas, Jurassic Park, no ciencia ficción, pero de comedia casi normalmente no etiquetamos nada como clásico. Y considero que ese tipo de películas como la de Papá por Siempre se vuelven ya clásicos. Así es. Bien, vamos a pasar a la otra comunidad. Es una película que está hecha en 2 partes. Está basada en un anime que ya hablé de ella. Fue cuando Lupita no pudo estar aquí. Esta película se llama Attack of Titans. Sí. ¿Recuerdan, comunidad, que hablamos de ella en un capítulo anterior? Bueno, Lupita nada más pudo ver la primera parte. Y no vi el anime. Y no viste el anime. Que eso es lo que estábamos comentando, ¿no? De que la tienen que ver sin compararlas. Porque yo sí las vi, bueno, el anime y esta película, y si empiezas a comparar y si empiezas a hacer como que eso no te cuadro. Eso no cuadra. Entonces, esta película salió en el 2015, que fue dirigida por Shinji Higuchi, que es el mismo que creó o dirigió Ultraman. ¿Se acuerdan esa de Ultraman? Bueno, él la creó. ¿Qué te pareció a ti en el contexto de que no conoces el anime? Digamos que está entretenida, pero sí tiene partes aburridas. Sí, hablan mucho, ¿no? Ajá. Yo un poco confundida con los personajes porque como todos se parecen. Están vestidos igual y todo. O sea, en un momento sí me confundí de personaje. Pensé que habían matado a uno que no era, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, los efectos están muy chafas. Sí. Muy chafas. Sí, digo, obviamente no hay titanes, pero sí se veían muy chafas los que habían, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, siento que no te explican muchas cosas. Porque yo no entendí por qué existían, para qué, cómo, cuándo, cómo, por qué. Pues es que porque en una escena sale uno como que se hace grande y es el que se mete a las murallas, pero no explicaron como por qué. Bueno, es que a lo que iba. Es que yo creo que hicieron esa película para los que conocen el anime. Pues sí. Entonces dices, bueno, pasó. Sin embargo, esta película hecha en 2 partes está ligada como al 50% de lo que es el anime. No está al 100. No, es como que eso no pasaba así. Por eso digo, bueno, no hay que compararlas. Pero como bien dices, si las ves por separado, no vas a entender cómo es la cosa. No, porque yo que no lo vi el anime, pues no entendí la mitad, ¿no? Exactamente. Y la otra mitad, pues no. No, yo sí vi la otra mitad. Está en Netflix Comunidad, la pueden encontrar así como Attack of Titans. Nada más la película, el anime, sí van a echarse un clavado en internet. Yo sí vi la segunda parte y sí les puedo decir que esta película de 2 partes es mala. Mala, comunidad. Yo me la acabé nada más porque yo estaba empezando y quería hablar de ella con ustedes, ¿no? Ya que habíamos hablado del anime. Cuando supe que estaba en Netflix esta versión, dije, la tengo que ver, porque el anime es muy bueno.
Y cuando terminé la segunda parte dije, por Dios, ¿a qué nos acaba esto? Sí, yo creo que ahí no puedes hacer, ahorita que mencionaste que a lo mejor era un producto para la gente que había visto el anime, pues no puede hacer una película así, ¿no? En mi lógica diría, no, es una película bien, que todo se entienda, y la gente que la vea va a decir, ay, ¿a poco hay un anime? Déjame verlo. Es lo que estábamos platicando la vez pasada, que después se los vamos a traer comunidad, que es las películas o animes que llevan a la vida real, las que hacen live action. Entonces, esta fue hecha, como otras hemos platicado, que es muy difícil que algo, por ejemplo, el anime son 4 temporadas hasta ahora, y son muchísimos capítulos. Aquí una película resumida de 2 horas, casi 2 horas cada uno, pues no les va a dar. No. Entonces, como que, y no tenía sentido. Como bien dices, desafortunadamente para nosotros los asiáticos se parecen. Entonces les faltaba darles un distintivo a cada personaje para saber quién era quién. Porque dices que tú te confundiste de uno. Sí, una chica que yo pensé que la habían matado y luego salió y te pregunté, ¿por qué no la habían matado? Dice, no, es que será otra. Ajá, exactamente, así les faltaba. O sea, sí tenían ciertos detalles. Sí está ligado en cuestión, entre comillas, visual dentro del anime, pero si dejamos, y también si dejamos así como de lado la calidad del presupuesto, pues ok, hicieron con lo que pudieron, se basan en los titanes, en las armas, en lo que más o menos los personajes, pero nada que ver. Entonces, normalmente aquí en comunidad les damos unas recomendaciones, buenas, pero esta sí, no, ¿eh? No, yo a esta sí de plano le daría como 2 estrellitas. Sí, yo le voy a dar también 1.5 porque y eso porque nada más vi tú. Yo solo porque vi una. Pero yo como sí vi las dos y las dos se me aburrieron y nada que ver. 1 estrella y media, así de mala considero que es. Sí, y seguramente para los que ven películas mexicanas en otros países van a decir, todos se parecen también. Sí, seguramente dicen, ¿qué tanto dices tú? Sí, todos los mexicanos son iguales. Todos son chaparritos, gorritos, morenos. Ajá. Perfecto. ¿Vamos a unos comerciales? Vamos a unos comerciales. Vamos, ahorita regresamos, Julián. Vamos a unos comerciales y regresamos rapidísimo. Antes de que te vayas, déjame darte esta información que vale oro. Si necesitas un spot de audio para tu marca, negocio o producto y deseas llamar la atención de más clientes potenciales, contáctame por mis redes sociales y cuéntame cómo puedo ayudarte. Soy Oscar Huitrón, la voz marca para ti. Bien, estamos de vuelta, comunidad, y vamos a hablar ahora de 3 películas, obviamente con su respectiva crítica de cada uno, pero nos vamos a ir ahora a las cuestiones de los náufragos. Hay 3 películas, ¿no? De las que tenemos aquí, que son como tipo náufragos, y eso fue porque vimos una que se nos ocurrió, otra que vimos en la tele, porque creo que fue su aniversario, y la otra que, bueno, todo el mundo conoce la película. Vamos a empezar con la vida de Pi. Life of Pi. Life of Pi. Es una película of Pi. Salió en el 2012. Su director fue Ang Lee. Y es una adaptación, que igual con el mismo nombre, de una novela de aventuras y ciencia ficción escrita por el canadiense Jack Martin. O sea, es como todo, lo adaptan, ¿no? Esta película cuenta con la participación de Suraj Sharam, que es Pi de joven, el que vemos en toda la película. Irfan Khan, no sé cómo se pronuncia, que es el Pi de adulto. Y no tiene mucha participación, pero es Rev Spall, que es el escritor que lo está entrevistando. Exactamente. Y Peter Parker. ¿Por qué no? Porque también estuvo ahí. El tigre. No. Claro. Si no han visto esa película, comunidad, van a saber por qué es Peter Parker. Exacto. Sale Peter Parker. Peter Parker. Ok, esta película... Richard Parker. Perdón, Richard Parker. Yo, Peter, no. Richard Parker. Richard Parker. Ya estaba mencionando. ¿Marvel? No. No, es Richard. Disney se mete en todos lados, ¿no? Richard Parker. Ok, tiene 3 premios Oscar a Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección y Mejores Efectos Visuales. Obviamente. Sí, los efectos, ahí déjame que te cuente. Hay yo nunca vi esa película en el cine, que se ha de haber visto impresionante. Pero hay una escena que a mí me da miedo del mar.
¿Cuál? Donde sale la ballena. A la noche. Y las medusas. Ajá, sí. No sé, me da miedo. Y la vi en la tele. Es una escena muy interesante. Creo que es de las es que tiene demasiadas escenas increíbles esta película. Los efectos especiales son fantásticos. Pero esa escena de la ballena, considero que es de las más representativas, además de lo de... Bueno, ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque él está viendo hacia el fondo del mar y ve las medusas que empiezan a brillar. Y de pronto ve algo que se mueve del fondo y se dirige hacia él y luego sale la ballena. Entonces, esa escena es realmente fantástica, como la trabaja desde la perspectiva y cierta amenaza y ¿qué es eso? Ajá. Sí, y te hace pues ver lo inmenso que es el mar, ¿no? O sea, ¿cómo podría estar alguien ahí en medio de la nada? Solo con los peces y ay, no. Esa escena me da miedo. Sí, es verdad. Y maneja también un contexto que hay partes, por ejemplo, que ya van como 3 veces que la veo. Ajá. Y si alguien la entiende o tú la entendiste, cuando está, una escena que te digo es cuando lanza su botella con su mensaje de ayuda, pero pareciera que está en otro plano terrenal, porque no hay brisa, no hay mar, no hay nubes, y es cuando la botella nada más se queda ahí flotando, ¿no? No he terminado de entender esa escena, pero es buenísima. Sí. O sea, el contexto de la fotografía es increíble, la idea, y cualquier cosa que se les ocurra ver de esta película es fantástico, porque te mantiene pegada. Sí, es que es tan, digamos, yo la veo como tan abierta, como que esa interpretación de quien la está viendo. Sí, claro. O sea, que todos podemos entender como cosas diferentes de lo que quisieron decir, porque en realidad pues no sabemos qué quiso decir cada escena, ¿no? Claro. Entonces, como que depende cómo estés, es lo que vas a entender de la película. Pues, así como lo manejan en la película, o sea, todo lo que vivió Pi dentro de la película, todo su naufragio, cómo tuvo que sobrevivir solo en el mar, pues no sé si él tenía que ver el lado positivo de las cosas, porque nos manejan todo un contexto real, ¿no? Del océano, obviamente, de cómo tiene que adaptarse a muchas cosas, y de pronto vemos las escenas increíbles, que no sé si eso más bien se refiere a ver, no sé, él esconder su miedo, su frustración, o ver el lado bueno, no sé, porque eran escenas muy coloridas, bien hechas, bien todo, y de pronto te brincan a la realidad, ¿no? Donde pues, ahí nomás está en el bote, moviéndose, meciéndose, tratando de escribir, tratando de negociar con Richard Parker, ¿no? Y todo eso. Sí, es esa parte que cada quien la va a entender, como por ejemplo cuando se encuentra la isla. Ok, la caníbal. La caníbal, o sea, pues, depende de cómo lo interpretes. Para mí, por ejemplo, sería que pues puedes tener dificultades, encuentras un lugar cómodo, entre comillas, pero en realidad tal vez no es así. Entonces tienes que ir de ahí. Pues después de que esa escena de la isla, que también es muy buena. Hoy sí. No sé, o sea, porque es que la tienen que ver con si no la han visto. Y si ya la vieron comunidad, entonces ya ven que el adulto le está contando la historia al escritor. Y obviamente nos enseñan todo el contexto, ¿no? Entonces, no sé si el de la isla es una referencia de decir, pues yo encontré una isla, pero no quise estar ahí y me fui. No, o sea, es lo que les digo, comunidad, que no entiendo ciertos detalles de la película. Es interpretación. Es interpretación, y miren que ya le vi como 3, 4 veces. Totalmente subjetivo, ¿no? O sea, sí, de hecho, yo creo que cada vez que la ves me vas a entender algo diferente. Como en todas las películas, nos ha pasado que hemos visto películas y, no le había entendido a esto. Yo lo que sí recuerdo mucho de esa película es cuando pierde todas sus provisiones. Por la ballena. Por la ballena. Y que dice que nunca debes poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Sí, o sea, los suministros en un solo lugar. Sí, o sea, sí. Eso porque también eso lo dicen en cuestiones de sobrevivencia en la vida real, actualmente. Si tú tienes un suministro de sobrevivencia vasto, y creo que hay un reality por ahí ando en Discovery, creo. Dice, no pongas todo aquí, sepáralo, porque si algo le pasa a ese punto de comida, vas a perder todo. Exacto. Entonces sepáralo. Eso mismo me decía mi padre cuando yo viajaba en transporte.
Nunca guardes todo el dinero en un solo lugar. Porque si pierdes Ajá. ese monedero, pierdes la bolsa, ¿cómo te vas a regresar? Pues fíjense que una vez estaba yo hablando con una persona, aquí se lo dije a mi hermana, de hecho. Ella nos vino a visitar, ella vive en otro estado, entonces nos vino a visitar una vez. Y entonces veo que ella tenía su teléfono y ya ven que la gente todo tiene la costumbre de meter el dinero entre el teléfono y la funda. Ajá, ¿no? Ajá. Para yo no lo he cargar. llegado a hacer. Exacto, bueno, para no cargar, y qué sé yo. Le digo, pero ¿por qué lo traes ahí? Te roban el celular y hasta el dinero ya se llevaron. El dinero se va, ¿no? Y luego ¿cómo vas a hablarle a alguien? ¿Cómo te vas a regresar? Exactamente. Sí. Entonces, y si viven aquí en la Ciudad de México, bueno, ya saben que hay que tener imaginación para traer un peso en cada bolsa, por lo menos. Yo creo que sí, definitivamente. Entonces, esta película de La vida de Pi es bastante buena. Entonces, siento que sí te dan un inicio de presentación de personajes bastante interesante. Cómo llega a naufragar también. Pasa. Hay unos detalles como que digo, no entiendo muy bien esta parte, pero cómo se queda solo con los animales y al final cómo tiene que convivir con todos y cómo tiene que sobrevivir. Es bastante bueno si dejamos de lado los efectos especiales. Sí, no, es muy buena. Es larga también. Sí, también. Sí, en algún momento tal vez se te haga un poco pesada porque el ver un solo actor, pues sí te es pesado a veces, ¿no? Sí, totalmente. Estar ahí viendo una sola un monólogo casi. Ajá. Yo creo que lo pesado es cuando está ahí como que no haciendo nada en el mar, ¿no? Sí, Ahora, ya ves que al final el Pi adulto está con el escritor y le cuenta todo esto que vemos en la película, ¿no? Y que le dice, pero eso es lo que yo les cuento, y nadie me creía. Ajá. Otros dicen que pasó esto, ¿no? En realidad, cuenta como, digamos, entre comillas, una historia pero disfrazada y si tú decides cuál creer, ¿cuál crees tú? Yo creo que eran personas. Sí, obviamente. Pero es como que lo disfrazó para no ser tan cruel. Tan cruel o tan cruda la realidad, ¿no? Ajá, sí. Entonces, si ya la vieron comunidad, ¿ustedes qué dicen? ¿Existió Richard Parker? Richard Parker. Si escuchan algo aquí, es el buen Spike, que anda aquí volando por todos lados. ¿Y eso que es? Un perro, pero brinca como si fuera conejo. Así es. Ok, vamos a la siguiente película. A calificarla. La calificación, claro. ¿Cuánto tiempo le pones? Yo a esa le pongo 4.5. Sí, yo voy a estar contigo con esas 4.5. Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a hablar ahora de la película que salió en el año 2000. La pueden encontrar. Cuando se iba a acabar el mundo. Cuando se iba a acabar el mundo, por eso naufragaron. Esa la pueden encontrar en HBO o en Amazon Prime. Y se llama Náufrago. Al momento que estamos grabando... O en el Canal 5 donde la vi. Exactamente. Tengo entendido que fue su aniversario, por eso la pasaron. Ok. Entonces, por eso dijimos, mira, hace mucho que no vi esta película. Obviamente saben que es con Tom Hanks. Y sale... Wilson. Sale Wilson. Sale como reparto de Helen Hunt, nada más. Como para no dejarla. Sí, porque no sale, digamos, toda la película. Sale al inicio y al final. Así es. Entonces, en cuestión genérica, se supone que esta película que es tras un accidente aéreo, nuestro personaje principal, que se llama Chuck Nolan, que es un ingeniero federal de FedEx, trata de sobrevivir durante años en una isla completamente desierta. Él estaba viajando en un avión, el avión cae al mar y él, siendo el único sobreviviente, llega a una isla. Y él estuvo dentro de esa isla por 5 años. 5 años, imagínate 5 años. ¿Solo? Digo, ¿sola? Bueno, sí. No, qué horror. Ahora, antes de hablar en cuestión de la película, nada más quiero hacer hincapié que es una de las... Le puedo llamar que es la publicidad más intensa de 2 horas que he visto jamás. Sí. ¿Por qué? Porque en toda la película tenemos 2 marcas que están todo el tiempo haciendo su publicidad, todo el tiempo. FedEx y Wilson. Es correcto. Ya cuando lo ves de este lado, sí, es cierto. Es la publicidad más larga que he visto. Pero no te das cuenta. No, porque lo manejan en un contexto de interacción. No, o sea, es como cuando ustedes, comunidad, ven una película y alguien dice, traigo mis tenis Nike. Es publicidad. Alguien te da un refresco de Pepsi. Es publicidad, ¿no? Pero aquí también pero aquí está todo el tiempo. Sí. Y lo de Wilson
pues lo hicieron muy evidente, obviamente, con una interacción muy cómica, que esos balones, ya ves que hace unos años los empezaron a vender. Sí, y de hecho nosotros los vimos hace unos meses en un supermercado, y dijimos, ay, mira, Wilson. Sí, pero no estaba dentro de nuestros planes, por eso no lo compramos. No lo compramos. Bueno, esta película de Náufrago ya tiene sus años también, les decía que es del año 2000, tiene 22 años. Tengo entendido que Tom Hanks sufrió en cuestiones de bajar de peso y que como estaba en una especie de dieta para esta película, le costaba trabajo no poderse comer sus papas a la francesa. Y por ahí leí, no me consta, pero lo leí, que la producción de la película antes de empezar a filmar, ellos se lanzaron a la isla y quedarse unos días para entender cómo era un contexto de sobrevivencia y así poder adaptarlo más realista a la película. Sí. Entonces, ¿qué es lo que más te interesa de esta película del náufrago que hizo Tom Hanks? Yo creo que es, bueno, la parte de la supervivencia y cuando él decide, bueno, a ver si esto no es spoiler como la primera, pues arriesgarlo todo, ¿no? O vivir o morir. Ok. No hay más. O era quedarse en la isla a morir, o no. Y desde la decisión que toman, ¿no? Toma la decisión. De hecho, en un contexto, hay un programa, es un programa que ya no veo desde hace mucho tiempo, pero cuando me lo encuentro me gusta mucho, que se llama A Prueba de Todo, que sale este famoso Bear Grylls. No sé si lo hayan visto, creo que sale en Discovery Channel. Bueno, él recomendaba que si te llegas a naufragar, por ejemplo, te quedes en la isla, si estás en una isla, y esperes a que vayan por ti. Pero que llega un momento en que si no van a ir por ti, te tienes que mover, y entonces tienes que salir de la isla y a prepararte y vámonos, porque si no, ahí te vas a quedar. Sí, quien no es, enloquecerías. Yo creo que enloquecerías si te quedaras ahí. Sí, totalmente, porque nada más estarías solo. Entonces, creo que era lo que hablamos de la película. O sea, básicamente, él vive ahí 5 años hasta que dice, ya, ahí muere, vámonos, ¿no? Sí, ya no puedes más. Ya no puedes más. Todo por el todo. Exactamente, porque ya después con los años ya se vuelve en el personaje que ya todos conocemos, barbón, greñudo, ya hasta con taparrabo, porque ya no tiene... Su ropa, ¿no? Se le acabó la ropa. Ahora, la cuestión de la escena más impactante de esta película, que siempre que la veo me duele. ¿Cuál? Cuando se saca el diente con el patín. Sí. No saben cómo siempre veo esa escena y me duele la muela. Sí, yo creo que ahí el mensaje es nunca tengas pendientes de salud. Más si vas a viajar. Sí, no, nunca. O sea, no. Porque si no mal recuerdo es como que tiene una molestia. Y pospone su cita, ¿no? Exactamente, porque él está trabajando, tiene que viajar en el avión. Y dice, bueno, ya después lo hago, ¿no? Pero él iba a cruzar el océano, entonces debiste haber ido, mano. Sí, ¿no? Sí, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, totalmente. En cuestiones de ese, o sea la muela, sea algo. De todo, ¿no? Y por ejemplo, él, el trabajo, ¿no? Se arrepiente de haber subido al avión, obviamente, ¿no? Sí. Porque pudo haberse quedado con su esposa y celebrar la Navidad y todo. Era su novia, pero sí. O Acción de Gracias, no recuerdo qué era. Era el que le decía, quédate, ¿no? Trabajar. Entonces, decisiones. Sí, y como su necesidad, como una necesidad humana que tenemos todos, es haberse creado al amigo más famoso que todo el mundo podríamos tener como referencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que, como te digo, es la publicidad más larga y evidente que tenemos, cuando se habla de esta escena o algo similar, todo el mundo reconoce esa Wilson. Escena, ¿no? La escena cuando lo pierde. Sí. ¿Y cómo le duele perder a su amigo? Es que es eso, nadie puede vivir solo. Por eso su cuestión de necesidad humana se crea un amigo. Se crea un amigo. Así es. Porque si no, enloquecería. Que estuvo con él los 5 años. Y luego se pierde. Y cuando lo abandona, bueno, o por accidente lo abandona, si es que no lo han visto, pues ya la estoy diciendo. Es una escena también muy, muy interesante como su dolor, ¿no? De perder a su amigo, al único que lo acompañó 5 años. 5 años, está cañón. Ok, vamos a darle la calificación para pasar a la siguiente. Y última película. Yo le doy un 4. ¿Un 4? Yo sí le doy 4.5 porque sí es muy buena, muy entretenida y hay muchas circunstancias que dices, wow. Bien, vamos a la última película
Antes de que Spike enloquezca. Así es. Porque ya aquí nos quiere morder. Esa es una película que tengo entendido que generó unos ingresos brutales en taquilla. Salió en 1997, la pueden encontrar en Star Plus, y es la de Titanic. La de náufragos, que, bueno, todos saben, está basada en una historia real que pasó hace muchísimos años. Que obviamente, como ya sabrán, sale Leonardo DiCaprio como protagonista junto con Kate Winslet. Kate Winslet. Y la dirigió James Cameron. Cuando salió esta película, la canción más destacada en esa época fue de My Heart Will Go On. Tengo entendido que esta película, aparte de que era muy buena e impresionante, duró semanas, meses en taquilla. Sí. También por eso generó lo que generó, estuvo mucho tiempo. Ahora, para quien no sepa, que seguramente serán la gente joven que nos escucha en todos lados o que no la ha visto, se supone que Jack, que es el personaje que hace Leonardo DiCaprio, es un joven artista, el dibujo y todo eso, se gana en una apuesta unos pasajes para viajar a América en el Titanic, que era un transatlántico, el más grande y seguro jamás construido de esa época. Entonces era así como que el super viaje, ¿no? El super barcorte más grande, pues tienes que estar ahí, ¿no? Como algún evento que puedas encontrar. Ahora, esta película ha tenido muchísimos premios, muchísimas nominaciones, pero, por ejemplo, en los Oscars se llevó 10 premios. Y tengo entendido que los actores secundarios o los extras fueron capacitados durante varias horas para que se aprendieran los modales de esa época. O sea, no nada más estaban allí puestos para la película. Tenían que actuar. Tenían que actuar y ser capacitados. Porque tú tienes que actuar como todo un caballero de esa época. Ahora, ahí les va un dato que nadie preguntó. La colisión se produjo en el lado de estribor del barco, vamos a cuestión de historia, a las 23 horas con 40 minutos del 14 de abril, ¿ok? Lo que provocó el hundimiento del barco en menos de 3 horas. Entonces, a las 2:20, el mismo 15 de abril de 1912, el verdadero Titanic se hundió. Y muchísima gente falleció, mucha gente estuvo a la deriva, pero en cuestión de, o sea, fíjate, son las 3 horas más largas de tu vida. O sea, en un instante, ese barco se hundió. Entonces, ¿cómo contesta James Cameron? Lo que hizo, considero que fue impresionante, fueron los efectos especiales, lo que más llamó la atención. Sí, ¿no? O sea, para su época. Para su época, porque si buscan detrás de cámaras de Titanic, vamos a ver las escenas, cómo grabaron todas las escenas, cómo hicieron que el Titanic se partiera en dos, cómo caía la parte trasera del Titanic cuando se rompía. No, o sea, era una película tan increíblemente visual en esa época que decías, me vale con la historia, ¿no? Lo que uno llama la atención son los efectos. ¿No? Sí, es muy buena. Eso sí la vi en el cine, lo recuerdo bien. La vi en el cine. Es muy larga, también es muy larga. Sí. Digamos que el boom de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ya había hecho muchos papeles antes. Había hecho series como participación, así. Sí. De hecho, creo que sale, pero me interrumpa, en un capítulo o algo así, en la de Aprendiendo a Vivir. Ok, no recuerdo. Creo por ahí sale una serie noventera. También sale, sí, ya, pero como de adulto, como su entrada adulta, ya, como que esa fue la película que lo lanzó, ¿no? Que lo lanzó y que todo el mundo estaba enamorado de Leonardo DiCaprio. Sí, porque era el niño bonito. Era muy guapo, sí, muy, muy chiquito así todo. Ganadora de todos los premios del mundo, pero ahí un dato curioso es que a ella, a Rose, a Kate Winslet, la nominaron para el Oscar y a Leonardo DiCaprio no. ¿Cómo crees? Ajá.
Sabía que tenían 10 premios, pero no sabía que eso lo había... No recuerdo si lo ganó, yo creo que sí, pero a él nunca lo nominaron. Porque era nuevo, ¿no? Pues sí, pero pues era la misma película. Pues sí, ya es como la academia se maneja o se manejaba en esa época. Sí. Ahora, siempre ha habido una conversación entre la película, dentro de la película, sobre la tabla. Que sí cabían los dos. Que sí cabían los dos. Y qué poca de la Rose de decir, no, suerte para allá, güey, porque aquí yo me gusta dormir a mis anchas, ¿no? Diría Franco Escamilla, y tú te duermes, qué mala onda, güey. Sí. Esa historia es, más bien el final, bueno, ya cuando se van a hundir. O sea, sí es muy dramático, sí te envuelve ese dramatismo de, ya sabes qué va a pasar, porque obviamente todos conocen la historia antes de ver la película, pero sí te envuelve en esa desesperación. Pues yo creo que sí, porque yo recuerdo que cuando la fui a ver al cine, yo me acuerdo haber visto a la gente que salía como deprimida, como conmocionada. Sí, de que se había muerto Jack y en la forma en la que se murió. Entonces sí ves a la gente así como que estaba procesando la película, ¿no? O viendo la escena de Jack y todo así como que callado. Normalmente sales, oye, estuvo bueno. Ajá, ¿no? Sí. Pero esa vez no. La gente salió como que muy impactada de todo lo que vio. Ajá, sí, es una película impactante, más para su época. Sí, claro. O sea, a lo mejor si lo hicieran ahora, pues ya no sería el mismo efecto. Pero en ese tiempo, pues sí, fue una gran película. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, ya para cerrar, Lupita, ¿cuánto calificarías esta película? 4 estrellas, yo creo que la daría 4. Sí, yo creo que me voy de 3.5 a 4, porque sí se volvió clásico en este contexto, sí es muy popular, todo el mundo la conoce, o por lo menos la ha escuchado, basada en historia real, obviamente. Podemos hablar de muchas escenas como la del carro, la famosa mano del carro. Ajá, el vuelo. Jack, el vuelo. Jack. Entonces, para ya no alargar más el podcast, entonces la calificamos con 4. 4. Y yo con 3.5. Ok. Porque a mí me parece que sí me aburría. Yo solo porque soy muy cursi. Sí, también por eso, porque es muy cursi. La vuelta me distrae. Ok. Y siempre el bueno y el malo, y bueno, por ejemplo, perdón, vamos a hablar un poquito más. Las escenas cuando se empieza a meter el agua del barco. Y la escena que más recuerdo es los viejitos. Ajá, abrazados. Abrazados, sabiendo que ya nos va a cargar el payaso. Pues aguántese ya, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Sí. También es un claro ejemplo de cómo era la sociedad en los 1912, ¿no? Ajá, o sea, cómo eran tratadas las mujeres, cómo eran tratadas las personas sin dinero. Exactamente. Que había... Pero estaba hecho para todos. O sea, ¿sí? como hoy día, o sea, si tienes dinero, tienes unos privilegios. Viajas en primera plus. Exactamente, ¿no? Los aviones, pues tienes lana, pues vete al ejecutivo o primera clase. En realidad tienes razón, creo que no ha cambiado mucho. No, siempre es lo mismo de siempre. Pues ahí lo tienen, comunidad. Entonces, antes de despedirnos, muchas gracias, Lupita. Gracias a tíos, gracias comunidad, gracias por escucharnos. Ahí lo tienen, comunidad. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que hayan aprendido por cuestiones de naufragios y de buenas películas que puedan ver y disfrutar, para que les den una oportunidad si es que no la han visto. Así es. Síganos escuchando, síganos siguiendo en las redes sociales. Si no les gustó, compártelo a alguien más para hacerle un mal día. Así que, como siempre, les deseo que tengan un excelente día. Y Brittany Murphy se muere en Inocencia Interrumpida. Adiós.